Imagina un tribunal federal donde de repente estalla el caos. Un juez ordena a los alguaciles de Estados Unidos que saquen a rastras al abogado principal de un expresidente en plena audiencia, sin advertencias ni multas, solo una expulsión total que deja a todos boquiabiertos. Esto no es un guión de película ni un titular exagerado. Es un enfrentamiento real que pone en evidencia grietas profundas en el funcionamiento de los casos de alto perfil. Ese día, el juez Arthur Brennan no se limitó a dar un tirón de orejas. Declaró abiertamente que ya no toleraría más lo que él consideraba un desafío directo y deliberado, obligándonos a todos a preguntarnos si el sistema puede resistir cuando figuras poderosas lo empujan hasta el límite. Quédate porque esta historia revela capas de tensión que se han acumulado durante meses, y al final entenderás por qué podría cambiar para siempre la forma en que se libran estas batallas legales. ¿Qué provocó este estallido tan dramático? Los relatos de los periodistas que estaban dentro del tribunal dibujan una escena de frustración creciente durante la sesión clave del 17 de enero. El abogado de la defensa, Emil Bobe III, evadió una orden directa del juez, no una ni dos veces, sino 7 ocasiones consecutivas, negándose a confirmar si su cliente cumpliría con los plazos cruciales para entregar documentos. Esto fue mucho más allá de un intercambio típico de argumentos en sala. Expertos legales lo están calificando como un colapso total de la confianza entre el estrado y los representantes del exmandatario. Cuando un juez federal llega a este punto de ruptura, sabes que algo enorme acaba de romperse en esa sala, algo que no se puede pasar por alto. Para entender el panorama completo hay que retroceder y ver cómo se fue cocinando este conflicto. Las tensiones en la corte del juez Brennan llevaban meses aumentando, alimentadas por violaciones repetidas en la entrega de pruebas, fechas incumplidas y lo que los fiscales describieron en sus escritos como una estrategia intencional de obstrucción a través de maniobras legales interminables. La situación se calentó muchísimo después de una presentación de última hora el 4 de diciembre, cuando el equipo defensor presentó mociones de emergencia apenas 13 minutos antes de la medianoche, incluyendo información que el juez después calificó de engañosamente imprecisa sobre la disponibilidad de documentos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con una conferencia de emergencia convocada tras recibir un memorando confidencial de la acusación que señalaba contradicciones graves. Lo que la defensa afirmaba ante el tribunal no coincidía con pruebas obtenidas mediante citaciones independientes. Ese informe, fechado el 14 de enero, documentaba al menos 4 casos en los que las declaraciones de la defensa diferían sustancialmente de la evidencia real. Esto no se trataba de una defensa agresiva ni de una representación apasionada dentro de los límites permitidos. Se trataba de si el tribunal podía confiar en cualquier cosa que dijera el equipo defensor. Fuentes cercanas revelan que, al revisar esas discrepancias en su despacho esa misma mañana, el juez comprendió de inmediato que el patrón no podía explicarse por errores honestos o malentendidos. Seamos claros, los jueces federales no expulsan a abogados de su sala por disputas rutinarias, ni llaman a los alguaciles por desacuerdos comunes sobre pruebas. Solo llegan a ese extremo cuando sienten que la integridad misma del proceso está siendo atacada de frente. Testigos presenciales cuentan que, alrededor de las 10:23 de la mañana, hora del este, el juez Brennan entró con una expresión inusualmente severa que hizo callar hasta el último murmullo en la sala. El público incluía 37 periodistas de medios importantes, 12 dibujantes de croquis y unas 60 personas del público que habían hecho fila desde las 4 de la madrugada por los pocos asientos disponibles. Según informes de Reuters, el juez comenzó leyendo una declaración preparada donde detallaba 7 instancias específicas de supuestas representaciones falsas. Su voz era pausada pero helada. Al otro lado, el equipo defensor lucía visiblemente nervioso. El abogado principal, Emil Bobe III, movía papeles sin parar mientras evitaba mirar directamente al estrado. Al llegar a los 40 minutos, el juez pasó de la lectura a preguntas directas, y ahí fue cuando el verdadero choque explotó. La primera pregunta pareció sencilla. Señor Bobe, empezó el juez con un tono que cortaba el aire y silenció cualquier susurro en la galería. Le voy a preguntar directamente y espero una respuesta directa. ¿Su cliente cumplirá con la fecha de entrega de documentos del 30 y 1 de enero tal como está ordenado? Hubo una pausa. Su señoría, respondió Bobe. Hemos presentado una moción de reconsideración que aborda las preocupaciones sobre el cronograma. Esa no es una respuesta, interrumpió el juez con firmeza. Sí o no, cumplirán.
Lo que siguió se convirtió en el momento definitorio de toda la audiencia. La primera pregunta pareció sencilla. Señor Bove, empezó el juez con un tono que cortaba el aire y silenció cualquier susurro en la galería. Le voy a preguntar directamente y espero una respuesta directa. ¿Su cliente cumplirá con la fecha de entrega de documentos del 30 y 1 de enero tal como está ordenado? Hubo una pausa. Su señoría, respondió Bove, hemos presentado una moción de reconsideración que aborda las preocupaciones sobre el cronograma. Esa no es una respuesta, interrumpió el juez con firmeza. Sí o no, cumplirán. Lo que siguió se convirtió en el momento definitorio de toda la audiencia. Durante los siguientes minutos, el abogado intentó redirigir la conversación 6 veces más, mencionando apelaciones pendientes, reclamos de privilegio ejecutivo y objeciones procesales. Cada intento fue cortado de inmediato por la misma exigencia implacable. Sí o no, cumplirá con la orden de este tribunal. El ambiente en la sala se volvía más denso con cada evasiva. Los periodistas anotaban frenéticamente, los dibujantes capturaban cada gesto tenso y los alguaciles en la parte trasera empezaron a moverse sutilmente como si anticiparan lo que estaba por venir. En la séptima negativa, el juez Brennan dejó su pluma sobre el escritorio con un movimiento lento y deliberado que todos notaron. Señor Bove, dijo, y su voz resonó clara en el silencio absoluto de la sala. Le he dado 7 oportunidades para dar una respuesta directa a una pregunta directa. Su continua evasión me deja sin otra opción que concluir que usted es incapaz o no está dispuesto a tratar con este tribunal de buena fe. La palabra no dispuesto quedó flotando como un veredicto. Varios reporteros que estaban presentes después describieron ese instante como físicamente cargado de tensión. Algunos alguaciles cambiaron de posición cerca de las puertas, listos para actuar. Entonces llegó la declaración que dominaría los titulares de todos los canales importantes durante días. Bajo mi autoridad, conforme a la regla federal de procedimiento penal 44 y los poderes inherentes de este tribunal, continuó el juez con voz firme e inquebrantable, lo declaro en desacato y ordeno su remoción inmediata de estas actuaciones. Queda prohibido presentarse en esta sala hasta nuevo aviso. El rostro del abogado palideció visiblemente. Su señoría, balbuceó. Debo objetar en los términos más enérgicos posibles. Su objeción queda registrada en actas, respondió Brennan sin inmutarse, ya haciendo una señal clara a los alguaciles. Tiene 60 segundos para recoger sus materiales. Esta audiencia se suspende por 15 minutos. En ese momento quedó claro para todos los presentes que esto no era una simple disputa legal más. La expulsión física del abogado principal en un caso que involucra a un expresidente marcaba algo que no se había visto en la jurisprudencia estadounidense moderna. Cuando un juez federal declara públicamente que no puede confiar en las afirmaciones de un abogado, no se trata solo de un incidente aislado, es una señal de que se ha roto algo fundamental en la relación entre el estrado y la defensa. Esto no es la primera vez que surgen choques fuertes entre jueces y abogados defensores en casos de gran resonancia. Recordemos los juicios por Watergate, cuando el juez John Sirica, apodado Maximum John, se ganó fama por su mano dura contra los acusados del gobierno Nixon. Su insistencia en rechazar tácticas de obstrucción terminó forzando revelaciones que derribaron una presidencia entera. El patrón es revelador. Cuando los jueces perciben que el proceso legal se está usando como arma para retrasar y engañar, eventualmente llegan a un límite. Algo similar ocurrió en el caso Irán-Contra, donde el fiscal independiente Lawrence Walsh se enfrentó a múltiples confrontaciones judiciales por entrega de documentos y reclamos de privilegio de seguridad nacional. La diferencia clave allí fue que los jueces solían dar más deferencia a las invocaciones de autoridad ejecutiva. Lo que estamos viendo ahora sugiere que esa deferencia se ha agotado por completo. Y no olvidemos los primeros procesos de impeachment contra Trump, donde su equipo legal usó muchas de estas mismas tácticas de demora. Algunos observadores señalaron en ese entonces que la estrategia parecía diseñada no para ganar por méritos, sino para agotar el tiempo disponible. El patrón es evidente. Cuando los equipos legales creen que pueden superar la paciencia judicial, empujan los límites. Cuando calculan mal esa paciencia, las consecuencias son duras e inmediatas. Según expertos legales que han analizado los documentos públicos disponibles, el detonante preciso de la reacción tan fuerte del juez Brennan fue un documento específico que la defensa había asegurado repetidamente que no existía, solo después de que citaciones a terceros revelaran pruebas irrefutables de su existencia, el equipo defensor tuvo que reconocerlo.
Un exfiscal federal que habló con NBC News lo explicó de manera clara. Este tipo de contradicción ataca directamente el núcleo del sistema judicial porque los tribunales simplemente no pueden operar si no pueden confiar en lo que les dicen los abogados. El documento en cuestión contenía comunicaciones que contradecían de forma directa declaraciones juradas presentadas en escritos anteriores. No era una diferencia menor ni un desacuerdo de buena fe sobre cómo interpretar algo. Las fuentes cercanas al caso aseguran que la contradicción era tan evidente que varios miembros del equipo de la acusación intercambiaron miradas visibles de sorpresa cuando la defensa finalmente admitió que el documento existía. Aquí está lo que debería preocupar a cualquiera que valore el Estado de Derecho. Esto no se limita a un solo abogado o a una sola audiencia. Si los equipos de defensa pueden hacer afirmaciones falsas ante un tribunal y solo corregirlas cuando evidencia independiente los obliga a hacerlo, todo el sistema adversarial se desmorona. Una vez que ese patrón se acepta como práctica normal, no hay principio limitante. Cada caso se convierte en un juego de ¿qué podemos decir sin que nos descubran? Esto deja al resto del equipo defensor en una posición casi imposible. Por un lado, tienen el deber profesional de representar a su cliente con el máximo celo, presentar todos los argumentos posibles, plantear cada objeción viable, explorar cada vía que pueda beneficiar a la defensa. Por el otro lado, ahora operan bajo un juez que ha declarado públicamente su desconfianza absoluta hacia cualquier cosa que digan. Cada escrito que presenten, cada palabra que pronuncien en la sala, será examinada con lupa y bajo una presunción de sospecha. Reconstruir la credibilidad que se ha perdido puede ser prácticamente imposible. Y aquí viene la parte más complicada. No existe una defensa creíble para lo que ocurrió. O el documento realmente no existía cuando afirmaron que no existía, lo que implicaría creer que un bufete de abogados importante realizó una búsqueda tan incompetente que pasó por alto comunicaciones que luego fueron encontradas mediante citaciones. O el documento sí existía y deliberadamente ocultaron su existencia ante el tribunal, que es exactamente lo que el juez Brennan parece convencido de que sucedió. Analistas legales y políticos están llamando a este momento un posible punto de inflexión histórico. Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington y comentarista conservador frecuente, declaró en Fox News que la expulsión representa una medida extraordinaria que los jueces reservan solo para las violaciones más graves de la conducta profesional. Señaló que, aunque abogados han sido declarados en desacato antes, la remoción física del abogado principal en un caso de esta magnitud es prácticamente inédita en la historia reciente. Incluso Alan Dershowitz, quien ha defendido a Trump en procedimientos anteriores y suele mostrarse comprensivo con tácticas defensivas agresivas, reconoció en una entrevista con CNN que la paciencia del juez Brennan claramente había sido llevada más allá de los límites razonables. Subrayó que los jueces tienen autoridad inherente para mantener el orden en la sala y que la evasión repetida de preguntas directas pone en riesgo ese orden fundamental. Una ex subprocuradora general que sirvió bajo administraciones tanto republicanas como demócratas le dijo a MSNBC que la expulsión revela algo más profundo sobre la estrategia de la defensa. Cuando te expulsan de una sala por negarte a responder si vas a cumplir una orden, básicamente estás admitiendo que la respuesta es no, pero esperas evitar decirlo explícitamente. Veamos entonces qué significa esto en términos prácticos. Primero, el impacto legal inmediato es severo. El equipo de defensa de Trump ahora debe reorganizarse sin su abogado principal, al menos en esa sala, mientras ya opera bajo plazos acelerados que han intentado extender una y otra vez. Reemplazar al líder en medio del proceso genera problemas masivos de coordinación y abre la puerta a que la Fiscalía argumente que cualquier retraso adicional es autoinfligido. Segundo, esto crea un precedente que otros jueces van a notar. Jueces federales de todo el país están observando cómo maneja Brennan esta situación. Si su decisión se mantiene en apelación o simplemente no es desafiada con éxito, envía una señal clara a toda la comunidad judicial. El rechazo firme a tácticas obstruccionistas será respaldado. Varias fuentes dentro del Poder Judicial Federal han indicado que muchos jueces han estado frustrados por comportamientos similares durante años, pero han dudado en tomar medidas tan drásticas. Tercero, y quizás lo más importante a largo plazo, esto establece un precedente que otros jueces federales van a tener muy presente. A lo largo del país, magistrados que han lidiado con tácticas similares de demora y evasión están observando con atención cómo se desarrolla este caso. Si la decisión de Brennan se sostiene en apelación
o simplemente no logra ser revertida de manera efectiva, manda un mensaje contundente a toda la judicatura: el empujón firme contra estrategias obstruccionistas será respaldado por el sistema. Fuentes internas del Poder Judicial Federal han comentado en privado que muchos jueces llevan tiempo frustrados por patrones parecidos, pero hasta ahora han preferido no escalar a medidas tan radicales por temor a ser acusados de exceso o parcialidad. Ahora, con este ejemplo concreto, podrían sentirse más autorizados a actuar cuando perciban que la integridad del proceso está en juego real. Mirando hacia el futuro, las repercusiones políticas agravan aún más los problemas legales. Una encuesta reciente de Quinnipiac mostró que el 67% de los votantes independientes considera que Trump debería cumplir las órdenes judiciales sin excepciones ni excusas. La imagen de su abogado principal, siendo sacado físicamente de la sala por alguaciles, refuerza la narrativa de desprecio por el proceso legal, una percepción que ya ha dañado seriamente su apoyo entre esos votantes clave en el centro político. Esto no es solo ruido mediático pasajero, es combustible para argumentos que pintan a la defensa como alguien que no respeta las reglas básicas del sistema. Pero más allá de los titulares y las encuestas, este incidente toca principios constitucionales fundamentales. La relación entre los tribunales y los litigantes, incluso los más poderosos, depende de un reconocimiento mutuo de la autoridad judicial. Cuando un abogado se niega sistemáticamente a responder preguntas directas del juez, no está solo siendo evasivo, está desafiando la premisa básica de que los tribunales tienen el poder de exigir respuestas veraces. Si esa premisa falla, toda la estructura de la justicia estadounidense se convierte en algo meramente consultivo, sin fuerza real para obligar cumplimiento. Ese es el riesgo profundo que estamos viendo en tiempo real. Dentro del círculo legal más amplio de Trump, este episodio ha generado pánico genuino. Reportes indican que abogados involucrados en sus distintos casos organizaron llamadas de emergencia apenas horas después de la expulsión. Algunos defendieron doblar la apuesta, presentar apelaciones inmediatas cuestionando la autoridad de Brennan y tildando la remoción como un abuso judicial evidente. Otros, en cambio, urgieron un cambio radical de enfoque, advirtiendo que seguir con la confrontación directa podría alienar a jueces en múltiples jurisdicciones al mismo tiempo, convirtiendo un problema localizado en una crisis sistémica. Mientras tanto, los seguidores más vocales de Trump estallaron en furia en redes sociales, calificando el incidente como persecución judicial pura. Publicaciones masivas aseguran que Brennan es un agente del Deep State, que la expulsión demuestra que el sistema está amañado y que ningún juez legítimo actuaría así contra el abogado de un expresidente. Para esa base, esto es solo otra prueba de la supuesta armamentización de la justicia que han denunciado durante años. La situación se intensificó aún más cuando el propio Trump publicó una serie de mensajes furiosos llamando al juez Brennan juez radical de izquierda y títere de Biden que no respeta la inmunidad presidencial ni el privilegio abogado-cliente. Afirmó que la expulsión fue orquestada por el Departamento de Justicia y prometió que este juez comunista será tratado cuando recuperemos la Casa Blanca. Esa respuesta, en lugar de abordar el fondo del problema, es decir, si su equipo va a cumplir o no con órdenes judiciales legítimas, optó por la pura desviación y el ataque personal. Cuando la defensa ante un hallazgo de desacato consiste en atacar la política o la motivación del juez, en vez de explicar la conducta propia, se está concediendo implícitamente el punto sustantivo. Expertos legales señalaron de inmediato cómo esa reacción empeora todo. Cada declaración que califica al juez de corrupto o políticamente sesgado puede ser citada en futuros procedimientos como evidencia adicional de falta de respeto a la autoridad judicial. Varios analistas coincidieron en que jueces de otros casos relacionados con Trump tomarán nota de cómo se está caracterizando públicamente a su colega. Esto trasciende con mucho una sola confrontación en una sala. Se trata de si algún tribunal puede ejercer autoridad efectiva sobre este acusado en particular. Si Trump puede etiquetar cada fallo adverso como persecución, cada juez que falle en su contra como corrupto y cada orden que no le guste como ilegítima, entonces el sistema legal pierde cualquier mecanismo real de rendición de cuentas. Una vez establecido ese precedente, el Estado de Derecho se vuelve irrelevante para cualquiera que tenga una plataforma pública lo suficientemente grande como para deslegitimar a los jueces. Aquí es donde la situación se vuelve aún más dañina para la imagen general. La reacción inmediata de Trump, en vez de confrontar el problema de fondo,
sobre si su equipo va a obedecer órdenes judiciales válidas fue un ataque personal directo y sin filtros contra el juez. Al calificar a Brennan de radical de izquierda, títere de Biden y juez comunista, y al prometer que será tratado cuando recuperen el poder, lo que hizo fue confirmar exactamente la dinámica que el juez había descrito minutos antes. Una negativa sistemática a reconocer la autoridad del tribunal. Cuando tu respuesta a un hallazgo de desacato es deslegitimar al juez por motivos políticos en lugar de justificar o corregir la conducta de tu equipo, estás cediendo el argumento principal sin darte cuenta. Expertos en derecho penal y constitucional advirtieron de inmediato que cada uno de esos mensajes puede ser usado en el futuro como prueba adicional de desprecio hacia la judicatura. Jueces que llevan otros casos relacionados con Trump, y son varios, ya están tomando nota de cómo se está tratando públicamente a uno de sus colegas. Ese tipo de retórica no queda en el vacío. Se convierte en antecedente que pesa en cada nueva sala. Esto ya no es solo una pelea aislada dentro de cuatro paredes. Estamos ante una pregunta mucho más grande. ¿Puede cualquier tribunal ejercer control real sobre un acusado que cuenta con una plataforma masiva para declarar ilegítima cualquier decisión en su contra? Si cada fallo adverso se etiqueta como persecución política, cada juez que no falle a favor como corrupto o parcial, y cada orden incómoda como un abuso de poder, el sistema pierde su capacidad de hacer cumplir la ley de manera efectiva. Una vez que se normaliza esa estrategia de deslegitimación pública, el Estado de Derecho deja de ser vinculante para cualquiera que tenga suficiente alcance mediático como para movilizar a millones contra los jueces. Ese es el umbral peligroso que se está cruzando en tiempo real. En este momento el panorama es el siguiente. Un juez federal ha expulsado al abogado principal de un expresidente por desacato, declarando desde el estrado que ya no puede confiar en ninguna representación que haga ese equipo de defensa. Los abogados restantes tienen que seguir adelante bajo una nube de sospecha judicial extrema, mientras su cliente principal ataca públicamente al juez como un operador político del gobierno contrario. Observadores legales de todo el espectro ideológico están siguiendo de cerca para determinar si este episodio marca un punto de quiebre real en la relación entre Trump y las instituciones judiciales, o si solo es otro capítulo más en una guerra prolongada. No es un ciclo de noticias que vaya a desvanecerse en unos días. Esto es el sistema de justicia estadounidense poniéndose a prueba para ver si todavía tiene autoridad significativa cuando se enfrenta a un litigante que simplemente rechaza jugar bajo sus reglas. Lo que ocurra en las próximas semanas podría definir si los tribunales federales conservan el poder de obligar al cumplimiento de sus órdenes, sin importar el estatus político de quien esté enfrente. La evidencia está sobre la mesa, la objeción quedó registrada, el desacato está en actas. Ahora solo queda esperar a ver si la rendición de cuentas todavía tiene peso en una sala donde el acusado parece convencido de que está por encima del proceso mismo que lo juzga. Mantén los ojos bien abiertos en esta historia. El juez Brennan ya programó una audiencia para el 24 de enero con el objetivo de definir cómo continuarán los procedimientos ahora que la defensa ha perdido a su figura principal en esa corte. Varios equipos legales están preparando apelaciones de emergencia para cuestionar la expulsión, argumentando exceso de autoridad o violación de derechos procesales. Al mismo tiempo, observadores en todo el sistema judicial federal están atentos para ver si la decisión de un juez de decir «basta» se convierte en un modelo que otros adopten cuando se enfrenten a tácticas parecidas. Los que llevan años viendo estos patrones de obstrucción podrían encontrar en este caso la justificación que necesitaban para actuar con más firmeza. La apuesta nunca había sido tan alta, el enfrentamiento nunca había sido tan directo. Y la pregunta de si los tribunales estadounidenses pueden seguir funcionando cuando un acusado poderoso decide que las reglas no aplican para él nunca había sido tan urgente y concreta. La audiencia del 24 de enero ya está marcada en el calendario y se perfila como uno de los momentos más críticos de todo este proceso.